Muy buenas tardes, les saludamos por este medio, la Iglesia Sutherland Christian Center. Primeramente, dando las disculpas porque el domingo pasado no se pudo salir por este medio debido a la situación del internet que estaba muy ocupado, pero esperamos y confiamos que este día o esta noche o tarde, cualquier momento que usted vea esta transmisión, sea de mucha bendición para su vida. Queremos decirle de que estamos muy contentos de estar por este medio saludándoles primeramente a la congregación, a los líderes que nos apoyan. En verdad, sin ellos los brazos de nosotros no estuvieran levantados por medio de las oraciones, los ayunos, y de esa manera también saludar a nuestros amigos, a todos los que nos miran por este medio en cualquier parte del mundo de habla hispana. En verdad queremos decirle que hay siempre una palabra de tranquilidad, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza en este tiempo en el cual estamos todos encerraditos en casa. En verdad, primeramente, he de obedecer las cosas de Dios y las cosas terrenales, porque también los que cuidan de las naciones velan también por un pueblo, por una nación. Así que hay que estar tranquilitos en casa, confiadamente. Y usted que cree en el Señor Jesús, usted que cree en la presencia del Espíritu Santo, yo le digo que este lugar que se hace o en otras partes que están transmitiendo palabra de Dios, otros siervos, es para que cada uno de nosotros tengamos una base fundamental para nuestras vidas. Y quiero leerles la palabra de Dios en el Salmo 23, donde dice que Jehová es mi pastor. Cuando hacemos de eso, de que nuestro Dios es el que nos pastorea, es el que nos guía, Él es como un padre, el que nos lleva a lugares tranquilos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No estoy refiriéndome a cosas materiales, sino que a lo que uno necesita, el alma lo que necesita, esa tranquilidad emocional, esa tranquilidad física, es esa tranquilidad espiritual donde podemos descansar en los brazos del Señor. A pesar de todas las circunstancias en las que estamos pasando, poderle decirle, Señor, tú eres mi buen pastor, el que me lleva a lugares que solamente tú puedes dar esa tranquilidad, esa paz. Y solamente se puede llevar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en esta tarde yo le invito a que se una a mí y oremos al Señor para que la presencia del Espíritu Santo, así como nosotros estamos transmitiendo, se haga sentir, como también se haga sentir en su casa, en su hogar y sobre todo en su corazón. Así que oremos. Le invito a que incline su rostro, eleve sus manos hacia el cielo, su mirada hacia el cielo y decirle, Señor, en verdad tú eres mi buen pastor. Padre amado, en esta hora, Señor Santo, a través de este medio, queremos bendecir a todos los que nos miran, Señor, a los que nos están escuchando, en cualquier lugar del mundo, Padre, que se desplace tu palabra, que tu palabra corra, que tu palabra germine, Padre del cielo. En esta hora, Señor, tú eres nuestro buen pastor, el que nos lleva a lugar de descanso, de tranquilidad. Nuestra paz está, Señor, solamente en ti, Padre amado. No nos puede dar paz, no que esa paz sobrenatural que proviene del cielo. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, queremos orar e interceder y sobre todo darte las gracias, Señor amado, por lo que estás haciendo, Señor, en cada hogar representado. Lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de los que nos están mirando en este momento. Padre, si hubiera, oh Señor, un pozo de dolor, un pozo de abatimiento, un pozo de preocupación, un pozo de desilusión, Padre, en esta hora tú eres el buen pastor que nos puedes rescatar, que puedes rescatar el que está ya triste, el que está desconsolado, el que está atribulado, el que está, Señor amado, solo, solitario, pero
sabiendo que si tú eres el buen pastor, estás a la diestra de nuestras vidas, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, depositamos toda nuestra confianza, toda, Señor Santo, lo que tú nos has dado, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia para poderla, Señor, ponerla en el hueco de tu mano, Padre, para que tú nos ayudes, Padre de la gloria. En esta hora, Señor Santo, derrama la bendición tanto en este lugar como allí donde está el que nos está viendo, esa familia, ese joven, esa mujer, ese matrimonio, Padre, ese hombre de Dios. Padre, en esta hora, Señor Santo, pedimos la colaboración del Espíritu Santo que gobierne nuestros corazones y que la palabra, el estudio que se va a entregar ahora, expanda nuestro conocimiento para poder llevar la obra. No solamente que quede en el hogar, sino que se esparce la semilla. Señor amado, en esta hora te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siéntese tranquilito, repose en el lugar que usted esté viendo esta transmisión, ya sea sentado en su living o en la cocina, no sé en qué lugar podría estar, pero yo le digo, hay palabra en este lugar, desde aquí de Australia, que se está transmitiendo a la iglesia Sutherland Christian Center por el pastor Guillermo Esquivel y su servidora Carmen Esquivel. Bien, el pastor siempre los miércoles hace unas preguntas para tener conocimiento de la palabra de Dios y poder escudriñar más. Usted se está preguntando, hoy salió la pastora. Sí, gracias a Dios, bueno, esta semana no me tocó trabajo, pero ya la otra semana trabajo, así que aprovechando, hay que aprovechar el tiempo en el Señor. Así que bueno, hago la primera pregunta. Sé que todos los estudiantes del pastor Esquivel siempre están anotando allí. Y si no lo saben, pues escudriñen y lean un poquito más. En verdad es un tiempo para atesorar el tiempo que Dios nos ha dado para estar en casa. Bien, ahí va la primera pregunta. ¿Cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? Wow, esta es una pregunta bien tremenda, ¿eh? Que muchas veces decimos, sí, te perdono, pero mire qué pregunta. ¿Cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? La respuesta está en Mateo 18:22. Algunos me dirán, ya tengo la respuesta. Bueno, está muchas veces, son hasta 70 veces 7. Imagínense, 70 veces 7. ¡Wow! O sea, un montón de veces. No una o dos veces, sino que 70 veces 7 tenemos que perdonar al que nos ofende. Así que recuerde esta palabra, es de parte del Señor, está en la palabra de Dios. ¿Cómo se llama la ciudad donde murió Sansón? Ahí están levantando la mano, yo veo ahí, así como se hacía así en la iglesia. Entonces encuentra la respuesta en Jueces 16, del 21 al 30. Lo felicito, o la felicito, que me contestó. Sí, se llama en la ciudad de Gaza. ¿Cuántas piedras? Esto yo sé que es fácil. ¿Cuántas piedras tomó David cuando se enfrentó con el gigante Goliat? Y con su bolsito, ¿cuántas piedritas puso? Muy bien, esto se encuentra en primer libro de Samuel 17 al 40. Tomó 5 piedras. ¿Quién construyó la primera ciudad? Como algo, para darles una idea, está en el libro de Génesis. Allí se encuentra la primera ciudad. Génesis 4:17 la construyó Caín. ¿Con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días? Y me van a decir, mucho. El apóstol Pablo estuvo con un montón de gente mucho tiempo. Pero este es bien particular. Se encuentra en Gálatas 1:18 y es con el apóstol Pedro. Pedrito.
¿Qué decía la inscripción que vio el apóstol Pablo en un altar en Atenas? Este es muy bueno, muy bueno. Está en el libro de los Hechos 17:23. Decía, al Dios no conocido. ¿A quién le recuerda estas palabras? Escalera, ángeles y Raquel. ¿A quién le recuerda? Se encuentra en Génesis 28:35. A Jacob. Muy bien. Para esos estudiantes que escudriñan la palabra de Dios, creo que han sido fáciles. Y para aquellos que por una u otra razón se nos olvidan las cosas, la mente, no nos damos rápido las respuestas, pero las podemos encontrar en ese libro. Así que el Señor les bendiga. En verdad estamos contentos y sabemos de que esta transmisión por este medio va a ser de mucha bendición para su vida. Que el Señor les bendiga. Para mí es una alegría contactar personas por teléfono, contactar a los hermanos de la iglesia, escuchar palabras de ellos, escuchar de que están bien. Mire, esa es una bendición grande, saber que Dios los tiene bien. A mí, en mi persona, Dios me tiene bien. Voy comí, estoy vestida, tengo calzado, tengo hogar y tengo la facilidad de esta transmisión para bendecir a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Dejo con ustedes en este momento al pastor Esquivel para que empecemos a estudiar, a escudriñar la palabra. Día miércoles es para escudriñar la palabra. Así que todos muy atentos, tomando nota con su lapicero o pluma y su cuadernito, para que cuando nosotros regresemos decirles, sí, maestro, estudiemos cómo formar el altar de Dios. Que el Señor les bendiga. Bien, pastor Esquivel. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Cualquiera sea el momento donde o cuando usted nos está sintonizando. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Ella dice de que gracias a Dios ella está muy bien. Dios la tiene bien, bien bonita para mí. Así es que creo que han disfrutado bastante las preguntas de una forma con más, quizás con más gracia de lo que yo lo sé hacer. Y en verdad, la primera pregunta, no sé si usted la recuerda. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y la respuesta era muchas, ¿verdad? Era hasta 70 veces 7. Y justo con la pregunta inicial, con esa pregunta número 1 con la que comenzamos, de eso se va a tratar el estudio de la palabra del Señor en este día. Quiero invitarlos a que vayan abriendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ir abriendo ahí en el capítulo número 5. Antes de darle lectura a la palabra de Dios, recordarles pues de que el día de ahora nos toca estudiar nuestra piedra número 11 o la 11ª piedra. Hemos estado viendo lo que es la fe, la humildad, la sinceridad, la obediencia, el sacrificio, la adoración, la asistencia a la iglesia, el servicio, la lectura bíblica y el temor de Dios. El día de hoy, miércoles 29 de abril del año 2020, estamos en abril, porque quizás alguien se estará preguntando, ¿será de que el pastor ha estado grabando estos estudios desde hace mucho tiempo atrás? Parece de que los hizo en el mes de diciembre. Yo le digo, no, si usted puede ver allá afuera de nuestro hogar, puede ver los adornos navideños, pero no es que querramos mantener una eterna Navidad, no es eso, sino que es que se nos meten demasiados pajaritos acá a esta zona techada que tenemos abierta, y ahí hacen sus cosas. Entonces a veces hay que estar limpiando la mesa. Entonces, para evitar eso, dejamos esos adornos porque nos dimos cuenta de que a ellos no les gusta eso. Entonces ya casi no nos han venido.
tenemos unos árboles alrededor donde han hecho sus nidos, no muy cerca, por cierto, se nos meten al techo. Y quienes tienen sus árboles cerca de casa, ustedes sabrán de lo que estoy hablando. Pero vamos entonces a meditar en la palabra, en el estudio de la palabra del Señor. Hoy día nos toca el estudio del perdón. Usted sabe de que para poder mantener una buena relación con Dios, para poder consagrar nuestras vidas a Dios, es muy importante las 10 cosas que mencioné anteriormente, comenzando con la fe y terminando con el temor de Dios. Todas estas cosas son muy buenas y alguien podrá decir, no, yo sí tengo mucha fe, yo tengo soy muy humilde, soy muy sincero con Dios, soy muy obediente, yo le obedezco a Dios en todo. Pero muchas veces cuando se trata de que a nosotros nos ofenden y tenemos que perdonar, allí como que la cosa se vuelve difícil. Es muy importante este onceavo factor, esta onceava piedra llamada el perdón. Y para eso, como dije, vamos a ir a la santa palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 5, y vamos a ver desde los versículos 21 en adelante. Y dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Escuche bien, ¿quiénes serán culpables de juicio? Aquellos que matan, aquellos que asesinan, aquellos que le quitan la vida a uno de sus semejantes. Es decir, a un asesino. El Señor decía, ustedes lo saben muy bien, el asesino tiene que ser culpable de juicio. Muy bien, versículo 22. El Señor decía, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, que el peso del pecado del asesinato es exactamente igual al peso del pecado de enojarnos contra nuestros hermanos. Y esto comienza en casa, esto se extiende después hacia la iglesia, hacia la comunidad, hacia todos los familiares cercanos o lejanos que tengamos. Dice que todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, por lo general, por necio nosotros usamos ese adjetivo calificativo, y con esto calificamos a las personas. A veces se le dice necio y hay quienes ni siquiera le dicen necio, no creen tan burro que es, tan burra que es esta mujer. Necio es cabeza hueca. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, desechado o apóstata, eso es lo que quiere decir la palabra fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con esto con este texto inicial, lo que nosotros podríamos decir es de que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, pone de manifiesto ante nosotros, ante usted, ante mí, nosotros que hemos conocido el amor, la misericordia, el perdón de Dios. La Escritura nos dice de que la falta de perdón es totalmente un obstáculo grande, porque dice, si alguien tiene algo contra ti, si ahí te acuerdas cuando vienes a mí, como que el Señor nos está diciendo, si tú vienes a mí y traes una ofrenda para mí, pero si ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, arréglatelas con él y después ven a mí y trae todo lo que tú quieras. Pero antes de eso,
no traigas tu ofrenda, porque esa ofrenda, la conexión, la comunicación, la consagración suya, mía, ante Dios, ese sacrificio, cualquiera que éste sea, no será aceptado. Es decir, este es un gran obstáculo que tenemos para poder relacionarnos, para poder presentarnos delante del Señor nosotros. Y digo, lastimosamente, muchos de nosotros los creyentes quisiéramos tener una buena relación con nuestro Dios, pero eso sí, si alguien me ofendió, yo he escuchado personas decir, quizás usted estará de acuerdo conmigo, hay personas que dicen, a mí una vez me hacen algo y jamás me la vuelven a hacer, porque ya no le doy motivo, ya no le doy lugar, no les doy oportunidad. ¿Por qué? Porque esa persona que me ha ofendido, la desecho, la hago de un lado y nunca más le doy una oportunidad más. Nunca. Eso lo que hace es bloquear nuestra comunión con Dios. Más adelante también la Escritura nos enseña de que nosotros no podemos relacionarnos con Dios, no podemos amar a nuestro Dios sabiendo de que nosotros a Él no le vemos, pero sí a los que vemos, a esos no los queremos amar. Entonces la Escritura nos dice en la primera carta que escribía el apóstol San Juan, en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21, vea lo que dice la Escritura. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, del Señor: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Conozco el nombre del primer ministro de Australia, el señor Scott Morrison. Conozco también el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y unos cuantos más, Estados Unidos, algunos en Sudamérica. Simplemente conozco sus nombres, pero a ellos yo no los conozco. Nunca en persona les he dado un apretón de manos. Los veo que salen en televisión, las noticias, los periódicos, internet, etcétera, pero yo no los conozco. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a aquellos a quienes nosotros vemos? Muchas veces las relaciones personales se van deteriorando, se van rompiendo, el distanciamiento se va haciendo cada vez más y más distante. Una de las razones es por la falta de perdón. Y esto genera en nosotros cosas negativas, porque en verdad, si pudiéramos decir qué significa en sí la falta de perdón, significa la falta de amor en nuestro corazón. Es precisamente que por falta de amor nosotros no podemos perdonar. Recuerdo de que en mis años de adolescente escuché una vez a un joven, un día de la madre, exclamar un poema, y en ese poema se hacía mención de una persona, un criminal, y a este criminal pues decían qué opina el juez, qué opina el alcalde, qué opina qué opina el otro, y todo mundo dictaba sentencia contra esta persona. Pero al final del poema
se decía de que una mujer apareció entre la multitud y decía, no le hagan daño, no le hagan daño, yo lo perdono. Y todo el mundo extrañado, ¿por qué? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se le ocurre perdonar a este criminal? Y el poema ese terminaba diciendo, señores, él es mi hijo. Cuando hay amor, puede haber perdón. Cuando no hay amor, entonces el perdón está muy lejos de nuestro corazón. Qué triste es cuando las relaciones familiares se van rompiendo precisamente por eso, por falta de perdón. Y en sí, falta de perdón es la ausencia de amor en el corazón de las personas. Primera carta de Juan, otra vez, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vean lo que dice la Escritura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso insisto, cuando nosotros amamos, el amor del padre a los hijos, el amor de la madre a los hijos podrán hacer muchas cosas en contra del padre, de la madre, pero si estos vienen y piden perdón, hablando en los parámetros normales de un buen padre y una buena madre, siempre por la abundancia de amor hay abundancia de perdón. Pero cuando no hay amor, hay padres que no perdonan a sus hijos, hay madres que no perdonan a sus hijos. ¿Por qué? Porque el amor se ha ido prácticamente ausentando del corazón de ellos. Y esto lo podemos aplicar hacia diferentes personas, a diferentes lados, entre hermanos mismos de la misma familia, en relación de pareja, del esposo cuando ofende, cuando maltrata a su esposa, cuando la esposa ofende a su esposo también, por la abundancia del corazón, por la abundancia del amor de Dios, puede darse lugar también a la abundancia del perdón. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios, nosotros sabemos amar, y si nosotros sabemos amar, entonces nosotros sabemos perdonar. ¿Cuántas veces en las iglesias, no solamente a nivel familiar, sanguíneo, sino que en el pueblo de Dios, se ve la ausencia del amor de los unos para con los otros? Y si usted se fijó en el texto anterior que leí en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21, en el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Esto no es opcional. Cuando hay un mandamiento, cuando hay una ley, cuando hay un estatuto, cuando hay un reglamento y se nos dice, usted tiene y debe de hacer esto, o lo hacemos, no hay opción. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si yo amo a mi hermano, yo lo puedo perdonar. Si yo no amo a mi hermano, yo no lo perdono. Ese perdón de simplemente decir, lo perdono, pero jamás me quiero volver a encontrar con él o con ella en la vida, eso no es un verdadero perdón en el corazón. Por esa razón es pues tan importante, porque iniciábamos diciendo de que si nosotros traemos algo a Dios, ¿qué tal los días domingos que hemos tenido todo este tiempo atrás, que nos reuníamos en los lugares de adoración y en el tiempo de alabanza y adoración, levantar manos a Dios, cantar esos cantos tan preciosos al Creador, pero no pudiendo perdonar a los que están a nuestro lado? Si decimos que tanto amamos a Dios, tenemos que estar en la condición de amar también a nuestros semejantes. Hay quienes hacen bastante mención a lo que es el amor a los animales.
muchas veces se maltratan los animales y hay que cuidar la creación de Dios. Y cuando no hay consideración ni siquiera hacia los animales, hacia los semejantes, mucho menos lo vamos a tener con los animales. Por esa razón necesitamos de que el amor de Dios abunde en nuestro corazón para poder tener ese mandamiento cumplido en nosotros de poder amar a las demás personas. Entre otras cosas también pudiera decir de una pregunta: ¿cómo podemos tener una buena relación con alguien a quien nosotros directamente no conocemos? Lo diría de otra forma también: ¿cómo podemos llegar a tener una buena relación con alguien aunque aún conociéndole no le podemos perdonar o no le hemos perdonado? ¿Qué relación podría existir? ¿Sería una relación de distanciamiento, una relación simplemente de ignorar a las tales personas? Y esto va profundizándose cada vez más y más y más. Porque para edificar nuestra relación con Dios, nosotros necesitamos directamente tener el perdón de Dios hacia nosotros. En esa misma carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, el siguiente versículo, el 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos ofendido al Señor, podemos llegar a Él y suplicar ese perdón para que la relación nuestra, para que nuestra consagración espiritual hacia Dios se vuelva una realidad en nuestras vidas. Por esa razón le digo la gran importancia de lo que es el perdón. Por falta de perdón, nuestras vidas se van poniendo cada día en aprieto, se vuelven más difíciles. Y cuando menciono que es necesario de que nosotros podamos proceder al perdón para tener esa buena relación con Dios, quisiera mencionar solamente 3 clases de perdón. Y la primera que quiero mencionar es el autoperdón. Tiene que comenzar con nosotros. Yo no sé si a usted le ha sucedido o si usted ha escuchado de alguien decir: esto que yo he hecho no me lo puedo perdonar, porque lo que hice no sé qué estaba pensando, no sé en qué momento me ocurrió esto, no sé cómo pude faltar a mis propios principios, a mi propia formación, a la educación inicial recibida de mis padres en casa, a la educación ética que recibí en mi escuela primaria, en mi educación secundaria, todos aquellos principios recibidos, enseñados. No sé qué me pudo ocurrir, y esto que yo he hecho, esto sí yo no me lo puedo perdonar. Necesitamos de carácter urgente venir y perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces lo que nosotros hacemos nos hace exclamar frases como: ya me doy cuenta de que soy un inútil, que soy un bueno para nada, no sirvo para nada, me voy a dejar morir mejor. Se pierde el interés por la vida, el interés por las cosas, el interés por la familia, se pierde el interés por el trabajo, se pierde el interés de todo. Muchas veces por la falta del autoperdón llegamos hasta perder el apetito, perdemos el sueño por las noches, porque estamos constantemente como martillando nuestro interior, diciéndonos: lo que has hecho no tiene perdón en ningún aspecto. Y vamos pasando el tiempo y nosotros sin poder perdonarnos a nosotros mismos. Quiero darle un ejemplo escritural de alguien que pasó por esta dificultad, por algo que hizo y no logró perdonarse primeramente a sí mismo, ni mucho menos pedir perdón a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 1 hasta el 5. Dice la Escritura: venida la mañana,
todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y aquí viene el punto, versículo 3. Entonces Judas, y estamos hablando de aquel que fue uno de los 12, aquel que estuvo o fue seleccionado por Jesús mismo, por Jesús el Señor, de entre toda la gran multitud de israelitas, el Señor seleccionó a 12. Y de esos 12, eligió a uno llamado Judas, para que éste se encargara de las finanzas de su ministerio. Es decir, el Señor le confió el dinero a Judas. Yo he escuchado personas decir, especialmente aquellos que, como alguien dijo una vez, que son bien devotos de la Virgen del Codo, bien tacaños, ¿verdad? Ponen 1001 excusas para no tener que ofrendar ni diezmar en la iglesia. Dicen, no, sí que el Señor Jesús jamás pidió una ofrenda. El Señor jamás pidió un centavo. Y yo no sé cómo ahora en estos tiempos en las iglesias hablan del dinero. Si el Señor jamás recibía ofrendas, entonces ¿cuál era la necesidad de tener un tesorero? Judas fue el confiado, el hombre de confianza, a quien el Señor le dijo, tú te vas a encargar de las ofrendas. Todo lo que necesitemos, vamos a depender de la administración que tú hagas, de todo el dinero que la gente ofrende para mí. Yo te lo voy a dar a ti, tú lo vas a tener, tú vas a ser el responsable, porque yo tengo confianza en ti. ¿No se le hace algo familiar? Que muchas veces en las personas que más confiamos salen, como decimos, en un vocablo bastante popular, sale con una pata más larga que la otra, decimos a veces. Dice entonces que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Cuando nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, esto puede llegar a hundirnos en una depresión extrema que tristemente se da en algunos casos en que se procede al suicidio, lo mismo que Judas. Por esa razón necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. La segunda clase de perdón es el perdonar a las demás personas. Cuando nosotros no perdonamos a las demás personas, a los que nos han ofendido, nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque esto genera un sentimiento negativo. Este sentimiento negativo por haber sido ofendido nos decepciona. Hay personas que he escuchado decir, me decepcionó porque me hizo esto y lo otro, yo jamás pensé que me lo iba a hacer, me ha decepcionado, y por haberme decepcionado es tanto el dolor es tan extremo que nosotros llegamos a dar lugar a una raíz de amargura en nuestro interior, en nuestro corazón, y esa raíz de amargura se va intensificando y se va volviendo para nosotros tan difícil de poder vivir. Médicamente se dice de que muchas veces la falta de perdón hacia las demás personas genera depresión también, y cuando las personas caen en los hospitales por falta de perdón, a veces la recuperación de salud lleva más tiempo que en aquellos que saben perdonar a sus semejantes.
¿cómo no vamos a perdonar a quienes nos ofenden si Dios nos ha perdonado primeramente a nosotros? Por esa razón, el apóstol San Juan decía, y tenemos este mandamiento de Él, que si nosotros amamos, que amemos a Dios, pero que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Y si amamos a nuestros hermanos, entonces podemos perdonar sus ofensas. Cuando el amor de Dios nos sobreabunda en nosotros, entonces nosotros no podemos perdonar. Quisiera leer en la Escritura Salmo 55, versículos 12, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, porque no me afrentó, escucha bien, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué difícil se vuelve cuando aquellas personas con quien hemos compartido tiempo de alabanza, tiempo de adoración, vida de consagración, hemos sido llamados quizás a oraciones intercesoras unos por otros. Hemos sido llamados a ayunos y lo hemos hecho juntos, nos hemos puesto de acuerdo. Y cuando esas personas nos hieren, nos faltan, nos ofenden, ¿qué cuesta superar esas cosas? Qué duro es cuando los más íntimos nos causan daño. Pero aún en medio de todo eso, el Señor nos llama a perdonar. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice la Escritura, y cuando estéis orando, perdonad. Si a usted le han ofendido y usted no ha perdonado, si yo he ofendido a alguien y yo no he pedido perdón, o si a mí me han ofendido y yo no he perdonado cuando se me ha pedido ese perdón, dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre Celestial perdonará sus ofensas. Entonces tenemos la sana instrucción de la palabra de Dios, que si alguien se acerca a nosotros arrepentido y nos pide perdón, no tenemos otra opción que perdonar. Y perdonar es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando nosotros le ofendemos a Él. Y esta es la tercera clase de perdón que quiero hablar, el perdón de Dios para nosotros. Cuando nosotros le ofendemos, Primera de Juan 1:9, lo vuelvo a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál haya sido el pecado, Dios tiene la capacidad de perdonarnos. El profeta Isaías decía, inspirado por el Espíritu Santo, decía, así dice el Señor Dios Todopoderoso, venid y estemos a cuenta, si tus pecados fueran rojos, de difíciles, de duros, de ofensas bárbaras, increíbles. El Señor decía, vengan a mí, dice el Señor, porque esos pecados van a ser emblanquecidos como lana, van a ser emblanquecidos como la nieve. No importa la clase de pecado que hayamos cometido. El Señor en una oportunidad daba también una enseñanza sobre los pecados que pueden ser perdonados. Todos los perdona el Señor, excepto uno, dijo el Señor. Y es cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo. El Señor decía, ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Blasfemar contra el Espíritu Santo es entregar o hacer la equivalencia de las obras de Dios exactamente igual que las obras del diablo.
No sé si usted me escuchó bien. Cuando nosotros decimos, esta es obra de Satanás, por Satanás están haciendo esto, o esta tal y tal persona, quizás movidos por el Espíritu de Dios están haciendo algo, y hay quien viene y dice, no, lo que sucede que es el diablo, sin saber que es Dios quien está obrando. Tengamos cuidado en dar una declaración si no nos consta totalmente, si no tenemos conocimiento pleno de las acciones de otras personas. Esperemos en Dios, porque todo será manifestado a la luz de Dios. Por tanto, quisiera decir también de que no importando el pecado, Dios lo perdona. Y por la abundancia de amor es que Dios nos perdona a nosotros. Mire lo que decía el apóstol San Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 5, epístola a los Romanos capítulo 5 y versículo 8. Decía Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando nosotros éramos pecadores, aun antes de arrepentirnos, aun antes de rendirle nuestra vida a Él, aun antes de consagrar nuestra vida a Él, aun antes de recibir la instrucción de la palabra, aun antes de todas estas cosas, el Señor envió a su Hijo, Dios el Padre envió a su Hijo, y su Hijo puso su vida en sacrificio, en expiación, en rescate por su vida y por la mía. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo, el Señor, murió por usted y por mí. Abundancia de amor, abundancia de perdón. Por esa razón, es necesario entender, pues, de que no importando cuánto nosotros ofendemos a Dios, Dios siempre nos perdona a nosotros. Quiero concluir con una lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y voy a leer de los versículos 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Se conoce como el hijo pródigo, esta parábola. Y dice, y al menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Les dio el dinero que le correspondía a cada uno. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Continúa la escritura diciendo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la comida, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie ni siquiera eso le daba. Y volviendo él en sí, recapacitando, acordándose, dice, se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por favor al menos como uno de tus trabajadores jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, antes de llegar a la presencia cercana de su padre, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Si es que mire, Dios nos ve cuando nosotros volvemos la mirada al cielo, cuando nosotros levantamos nuestras manos, Dios nos ve. Y dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe qué hizo el padre? Dice el versículo 22. El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle
y pongan un anillo en su mano y pongan calzado en sus pies. Llegó hasta descalzo. Y dijo, y traigan el becerro gordo, el mejor animalito, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse. Esto es lo que pasa cuando usted y yo sabemos que hemos ofendido a Dios y venimos con un corazón arrepentido. Dios se alegra, Dios se llena de regocijo. Dios como que le dice a sus ángeles, vengan todos y vamos a hacer una fiesta grande, porque mi hijo, esta mi hija, muerto era por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero cuando venimos pidiendo perdón a Dios, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de perdonar todos nuestros pecados. Por tanto, echemos mano de la salvación, de la vida eterna, echemos mano del amor de Dios y aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Número 2, a perdonar a nuestros semejantes, quien quiera que estos sean, la esposa, el esposo, los hijos, los familiares, los más cercanos, los que están en comunicación constante con uno, los más lejanos, aquellos tíos, primos que casi nunca vemos, pero si nos han ofendido y nos piden perdón, aprendamos a perdonar, no guardemos rencores, no seamos duros de corazón, pidamos a Dios que llene nuestro corazón de su santo amor y poder perdonar también a los que nos ofenden. Y número 3, si hemos faltado a Dios, vengamos arrepentidos como el hijo pródigo, porque Dios es fiel y justo y nos perdona y se alegra. Usted, padre, usted, madre, estará de acuerdo conmigo que cuando hay un hijo o una hija que se ha ido de casa y le ha ofendido o nos ha ofendido, pero después vuelven en arrepentimiento, ¿acaso no genera eso fiesta? Primeramente en el corazón y después en casa decimos, vamos a hacer una buena comida y vamos a disfrutar, porque el pecado mata. El padre dijo, mi hijo muerto era y ha revivido, así que tráiganme el animalito, el mejor animal que tengo en el corral, mátenlo, hagamos una buena comida y hagamos una buena fiesta. Vengamos delante de Dios en oración. Nuestro buen Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra buena, por tu palabra sabia, por tu palabra justa. Ayúdanos, Dios, en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra consagración a ti, que podamos establecer esta piedra número 11, Señor, del perdón, para ir terminando casi, Señor, nuestro altar personal y tener, Señor Santo, una buena relación contigo, pero también una buena relación con nuestros semejantes. Te agradecemos, Padre, en esta hora por la instrucción sabia de tu palabra y te suplicamos, Dios, que seas ayudándonos y que el miércoles de la siguiente semana, Señor, podamos estar concluyendo esta serie de estudios, de poder edificar, Señor, arreglar nuestro altar que ha estado quizás arruinado de una forma o de otra. Te damos las gracias en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos aquellos que están viendo este estudio bíblico donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga. Saludos para allá, para la ciudad de San Francisco, California, donde sabemos que nos están viendo. Hay varias personas que nos ven. La ciudad de Los Ángeles también. La ciudad en Ogden, en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Nos ven en El Salvador. Tengo conocimiento de que nos han estado viendo también en Colombia, nos han estado viendo en Chile. Y acá en Australia, pues en diferentes lugares, en Sydney. Tengo un amigo de juventud. Él ha visto
algunas predicaciones, algunos estudios. Le digo, este mensaje está llegando a muchos hogares, así que Dios les bendiga y nos vemos este domingo que viene a eso de las 11 de la mañana en la predicación de la palabra de Dios. Su servidor Guillermo Esquivel, de la iglesia Sutherland Christian Center en Dandenong, Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia. Hasta la próxima entonces. Bendiciones a todos.